Hola amigos y bienvenidos a Apto Pro España. Hoy vamos a probar un coche que por su nombre podríais pensar que es la mayor leyenda del automovilismo norteamericano, pero Ford ha decidido relanzar el Ford Mustang en clave 100% eléctrica y lo ha renombrado como Ford Mustang Mach-E. ¿Qué comportamiento tendrá este coche? ¿Será mejor o será peor que su hermano con motor de combustión? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de ver en este vídeo. ¡Comenzamos! A la hora de comprar este coche tienes que decidir si lo quieres de tracción trasera, en cuyo caso llevamos un único motor eléctrico colocado en el eje trasero, o de tracción total, en cuyo caso llevamos un segundo motor eléctrico colocado aquí, en el eje delantero. Además tienes que decidir si quieres la batería de capacidad estándar, que son 76 kilovatios brutos de capacidad, o la batería de rango extendido, de 99 kilovatios brutos. De todas estas combinaciones surgen 5 versiones del Mach-E, incluido el Mach-E GT, la versión más prestacional con 487 caballos. Esta unidad de pruebas combina la tracción total, la batería de mayor capacidad y una potencia de 351 caballos. Esta unidad de pruebas es un First Edition. Se ha estado vendiendo por tiempo limitado y, como ya os he comentado antes, combina el motor de 351 caballos, la batería de mayor capacidad y la tracción a las 4 ruedas. Y a ello se suman sin sobrecoste algunos elementos de equipamiento tan interesantes como el techo solar panorámico o en el interior el sonido Bang & Olufsen. Bueno, si os fijáis, todo este Mach-E está lleno de guiños estéticos al Mustang Coupe, como por ejemplo, y es algo evidente, el Mustang presidiendo la parrilla. Como sabéis, Mustang es como llaman en América a los caballos salvajes. Evidentemente lo delata como un coche 100% eléctrico, que tenemos toda la calandra completamente carenada porque, como ya sabéis, este tipo de coches no necesitan tanta refrigeración. Y otro elemento de diseño que quizá puede pasar más desapercibido, pero que es igualmente un guiño al Mustang V8, es este capó sobredimensionado, además con estas nervaduras que la verdad es que cuando nos ponemos al volante de este Mach-E nos recuerdan mucho al Mustang Coupé, si no fuera porque vamos sentados en una posición evidentemente más elevada. Bueno, si nos vamos por el lateral, todos los Mach-E con tracción a las 4 ruedas vienen de serie con estas llantas de 19 pulgadas y las pinzas de freno pintadas en color rojo. Así que ya sabéis, si veis un Mach-E con las pinzas de freno en rojo es porque es una versión de tracción a las 4 ruedas. Y como todos los coches eléctricos, no podrían faltar detalles tecnológicos para distinguirlos de los coches con motor de combustión. En el caso de este Mach-E, el detalle tecnológico más interesante es que se han sustituido las manetas de las puertas por estos botones de accionamiento eléctrico. Como podéis ver, si los pulsamos, la puerta se va a abrir. Además, al pulsarlo aparecen también estos números en el pilar B. Con estos números lo que podemos hacer es introducir un código y así también abrir la puerta. Quizá lo único que no me ha terminado de convencer es la integración de esta maneta que sirve para abrir o cerrar la puerta. Podría haber estado un poco mejor integrada. Bueno, y si nos vamos a la parte trasera, otro guiño al diseño del Mustang Coupé son estos faros con 3 líneas ya clásicas en todos los Mustang. Además, si los abrimos, como podéis ver, tienen intermitentes dinámicos. Es una parte trasera estéticamente muy bonita, quizá la parte con más personalidad de todo el coche, junto con este pliegue que podéis ver aquí, que simula la trasera fastback típica de todos los Mustang V8. Cuando accedemos al interior de este Mach-E, evidentemente los ojos se nos van hacia esta enorme pantalla de 15,5 pulgadas colocada en posición vertical que preside todo el salpicadero. Yo no sé dónde vamos a llegar en la industria del automóvil, probablemente a que todo el salpicadero esté presidido por pantallas digitales. Bueno, os voy a arrancar el coche para que veáis tanto el gráfico que nos recibe en el cuadro de instrumentos como el sonido que sale de los altavoces y nos recibe para que sepamos que el coche está arrancado. Fijaos. Bueno, comenzamos por la pantalla. Sí que es cierto que tengo que reconocer que tiene una ventaja que la pantalla sea tan grande, y es que cuando estamos conduciendo, a la hora de tocar la información que queramos buscar, es más fácil porque los botones son más grandes, los botones entre comillas. Si nos vamos, por ejemplo, a los modos de conducción, tenemos 3 modos de conducción que ahora os explicaré en la prueba de conducción. Y también me llama mucho la atención la cámara de 360 grados con vista cenital que tenemos. La verdad es que la resolución es bastante buena y además esto, la cámara cenital, nos permite aparcar con mucha precisión en sitios estrechos. Bueno, os voy a poner también, por ejemplo, el navegador para que veáis
que tenemos una información muy grande y además muy clara. Por cierto, esta pantalla incluye el Sync 4, que es el último sistema operativo de Ford, y como siempre os digo cuando pruebo un Ford, este sistema operativo es el más fluido y el mejor que yo he probado en cualquier marca generalista. Mucho mejor que el de Renault, que el de Citroën, por ejemplo. Este es el mejor de cualquier marca generalista. Si continuamos por el cuadro de instrumentos, es de 10,2 pulgadas. Esto es un punto a su favor porque es bastante más grande que el del Volkswagen ID4. Y como podéis ver, tenemos la información básica a la hora de conducir: la velocidad, la autonomía o el porcentaje de batería. Bueno, si os estáis preguntando qué es esta pantalla, con estos LEDs que se encienden, esta pantalla monitoriza el nivel de cansancio del conductor para alertarlo en caso necesario. Bueno, continuamos por el volante, también presidido por el Mustang. Es un volante, como podéis ver, de dimensiones bastante reducidas, bastante deportivo, y además con estos pespuntes rojos que también le dan un toque más deportivo. Quiero hacer aquí un inciso para comentaros los materiales y el nivel de calidad del interior de este Mustang Mach-E. Bueno, con diferencia es el Ford mejor terminado del mercado, con mucha diferencia. Fijaos que tenemos, por ejemplo, esta tela que recubre parte del salpicadero para darle un toque de más calidad. Además, con esta versión First Edition tenemos el sonido Bang & Olufsen, que suena a las mil maravillas. Tenemos también esta inserción de aluminio que le da más luminosidad al interior, y aquí este símil de cuero. Vamos a continuar por los asientos. Los asientos, como podéis ver, también tienen un forrado de muchísima calidad. Como podéis ver, el cuero está perforado porque los asientos son o tienen regulación eléctrica de serie y además con calefacción. Esto es de serie en todos los Mustang Mach-E. Lo único que me hubiera gustado es que estos pétalos recogieran un poco mejor el cuerpo, porque este coche, como ahora veremos en la prueba de conducción, puede pasar muy rápido las curvas. Y para terminar, por la consola central, como podéis ver, tenemos aquí las bandejas de carga inalámbrica del móvil, tenemos ahí entrada de USB, aquí tenemos el mando giratorio que sirve para seleccionar parking, reversa, neutral y drive dentro de la caja de cambios, que como siempre os comento, los coches eléctricos no cuentan con caja de cambios, pero bueno, para que nos entendamos más, la L, que es un nivel superior de retención, así seleccionáramos drive. Como podéis ver, todo esto también está forrado en cuero con este pespunte rojo de muchísima calidad. En definitiva, un interior muy bien resuelto y que está a la altura de lo que vale este coche. Vamos a echar ahora un vistazo a las plazas traseras de este coche. Con 2,95 metros de distancia entre ejes, estas plazas traseras son simplemente enormes. Bueno, quiero que veáis que aquí también tenemos este botón de accionamiento eléctrico para abrir la puerta, pero aquí tenemos una superficie gomosa para agarrar la puerta y abrirla, a diferencia de esa maneta que tenemos en la puerta delantera. Bueno, si accedemos a estas plazas traseras, como vais a ver, bueno, tenemos espacio más que suficiente para las piernas. Fijaos, es que es inmenso el espacio también para meter los pies debajo del asiento. No tenemos túnel de transmisión, por lo que la plaza central es mucho más utilizable. Aquí una tercera persona adulta podría ir perfectamente. Si os fijáis, tenemos doble salida de aire, también anclajes Isofix en los asientos de los laterales y en definitiva unas plazas traseras muy amplias. Por cierto, fijaos que al tener techo solar panorámico tengo muchísimo espacio para la cabeza. Y otro detalle: el techo panorámico de este Mach-E, como podéis ver, no cuenta con cortinilla, aunque sí va completamente tintado, por lo que el sol no nos incide cuando estamos con el coche debajo del sol, precisamente. Vamos a fijarnos ahora en el maletero de este Mach-E. Evidentemente cuenta con apertura eléctrica y quizá aquí tenemos una pequeña pega. Por culpa de este diseño coupé que tiene este coche, sí que sacrifica un poco de capacidad de maletero. Nos quedamos en 402 litros, que es un poco menos de lo que suele ser habitual para coches de este tamaño. Aunque evidentemente tenemos una boca de carga muy grande, como es típico en cualquier SUV, y una zona de carga muy plana. En esto la verdad es que está muy bien resuelto. Y para compensar que aquí tenemos un poco menos de capacidad de lo normal, lo que ha hecho Ford es incluir un segundo maletero en la parte delantera con 81 litros de capacidad. Además, como podéis ver, va perfectamente compartimentado con esta pieza de plástico que se puede quitar, para así que todo lo que podamos meter aquí no vaya dando tumbos.
¿Qué os parece si empezamos la prueba de conducción por el test de consumo de este Ford Mustang Mach-E? Estamos haciendo un recorrido por ciudad. Para empezar, como veis, llevamos 8,5 kilómetros. Y me parece muy interesante este gráfico de consumo que nos ofrece Ford. Tenemos el porcentaje de batería que hemos gastado por culpa, entre comillas, de la conducción o por culpa del uso del climatizador. Como veis, un 62% a causa de la conducción y un 15% a causa del climatizador. Pues bueno, aquí como podéis ver llevamos 15 kilovatios de consumo medio cuando estamos circulando por ciudad, evidentemente respetando los límites de velocidad y con una conducción típica urbana. Este consumo es muy bueno dado el tamaño del coche y también su peso, la verdad es que me está sorprendiendo. Os tengo que decir como curiosidad que este Ford Mustang Mach-E al inicio de su comercialización, como podéis ver, no lleva la actualización exacta del consumo que va gastando y por eso lo redondea a 15,0 o 16,0 o 17,0 kilovatios hora. En la próxima actualización nota que reciba este coche, seguramente Ford ya actualizará el dato de consumo exacto con las décimas de kilovatios, es decir, por ejemplo, 15,5 o 15,7 kilovatios hora. Estamos realizando ahora un trayecto más largo, mezclando conducción urbana y ahora, por ejemplo, conducción por autovía con control de crucero, para así sacar el consumo medio más real que podemos obtener de este coche. Fijaos que ahora el trayecto, como os digo, es mucho más largo, 86 kilómetros en este caso. Y el consumo medio que estamos obteniendo es de 22 kilovatios hora. Bueno, os tengo que reconocer que ha habido algunos momentos puntuales en los que ha abusado demasiado del acelerador y como sabéis, los coches eléctricos sufren mucho en cuanto a su consumo cuando abusamos del acelerador. Pero aún así, un consumo medio de 22 kilovatios cuando he realizado una conducción lo más real posible, tanto por ciudad como por autovía, yendo siempre a las velocidades legales, pero no por debajo de ellas, os aseguro que estos 22 kilovatios para un coche que pesa 2.180 kilos está muy bien. La autonomía homologada por Ford, según ciclo WLTP para este Mustang Mach-E, esta versión en concreto, con la batería de mayor capacidad, la de 99 kilovatios brutos, y el motor de 351 caballos, es de 540 kilómetros, con un consumo medio homologado de 18,6 kilovatios hora. Evidentemente, como estáis viendo, el consumo real es de 22 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Así que la autonomía real de este Mach-E, de esta versión en concreto, se queda en el entorno de los 440 kilómetros si hacemos una conducción real, es decir, unos 100 menos que la autonomía homologada por Ford. Si nos centramos en la conducción de este coche, una primera característica que quiero que tengáis en cuenta es que el Ford Mustang Mach-E tiene un comportamiento mucho más deportivo que sus dos principales rivales en el mercado, el Volkswagen ID.4 y el Skoda Enyaq. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues tenemos una primera característica muy importante, y es que este coche tiene una altura libre al suelo de tan solo 14,5 centímetros, la misma que podríamos encontrar en una berlina o un compacto tradicional. Os doy otro dato. Uno de sus rivales, el Skoda Enyaq, tiene una altura libre al suelo de 18,6 centímetros, es decir, va bastante más elevado que este Ford Mustang Mach-E. ¿Y todo esto en qué se traduce? Bueno, pues en que en este coche tenemos una conducción mucho más deportiva, mucho más reactiva a las órdenes que le damos a través del volante. La carrocería no balancea tanto, el coche apenas cabecea cuando incluso frenamos fuerte. En definitiva, tenemos un comportamiento bastante adecuado para, por ejemplo, disfrutar por una carretera de curvas. Fijaos que vamos a pasar un par de curvas con cierta contundencia y como podéis observar, la carrocería no balancea en absoluto. Además, por ejemplo, ahora vamos a acudir un poco más fuerte al pedal del freno y fijaos que tampoco cabecea el coche ni se mueve en absoluto cuando estamos frenando con mucha potencia. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que cuando el coche aceleramos con contundencia, emite a través de los altavoces un sonido bastante deportivo. Bueno, yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de sonido artificial, pero yo siempre digo una cosa. Cuando un coche eléctrico, que al acelerar no emite ningún tipo de sonido, nos deja un cierto regusto, entre comillas, a que no sabemos qué nivel de aceleración estamos teniendo en cada instante. Así que con este sonido, fijaos, vamos a saber en cada momento por lo menos cuánto nivel de aceleración estamos demandando. No obstante, aquí en los modos de conducción lo podemos desactivar. Aquí lo podéis ver, sonido de propulsión, lo desactivamos y así ya no vamos a tener ese sonido artificial a través de los altavoces. Bueno, ya que nos encontramos aquí en la pantalla de los modos de conducción, os los voy a explicar, porque tenemos tres
más el E1 pedal. Como podéis ver, tenemos el modo Whisper, Active y Untamed, o lo que es lo mismo si lo traducimos al castellano, desde el modo susurro hasta el modo salvaje. Como podéis deducir por sus propios nombres, si seleccionamos el modo Whisper, lo que vamos a obtener es una respuesta del acelerador un poco más dulcificada, y además el tacto de la dirección también es más adecuado para conducir por ciudad, es decir, el peso es más liviano. Si nos vamos en cambio al modo Untamed, al modo opuesto, lo que vamos a obtener es una respuesta del acelerador mucho más enérgica, y además el tacto de la dirección se endurece para así poder disfrutar por una carretera de curvas. Y ahora os voy a explicar aparte el E1 pedal, que a mí la verdad es que me gusta mucho siempre que pruebo un coche eléctrico que tenga este modo. Con el E1 pedal lo que conseguimos es poder conducir por ciudad, incluso por carretera, con un solo pedal, sin utilizar el pedal del freno, es decir, solo con el pedal del acelerador. Es decir, cuando levantamos el pie del acelerador, el coche, fijaos que retiene muchísimo, incluso llega a detenerse. Esto para conducir por ciudad es muy cómodo, porque así podemos levantar el pie cada vez que veamos retención de tráfico o un semáforo en rojo, y así, sin tocar el pedal del freno, podemos conducir el coche de una forma muy cómoda. Este motor de 351 caballos y 580 Nm de par se sobra y se basta para mover más que de sobra los 2180 kilos que pesa este Mustang Mach-E. De hecho, como ya habéis visto en la prueba de aceleración, es un coche que acelera con mucha solvencia. Evidentemente no tenemos las sensaciones de un auténtico deportivo como sería el Mustang V8, porque tenemos más peso y además vamos sentados en una posición más elevada. Pero si seleccionamos este modo de conducción Untamed, a la salida de una curva pisamos a fondo e incluso la trasera se llega a insinuar un poco, si no fuera porque el control de estabilidad enseguida devuelve el coche a la línea recta, es decir, lo devuelve todo a la normalidad. Pero es un coche extremadamente divertido de conducir, y que si pudiéramos desconectar por completo el control de estabilidad, os aseguro que incluso podríamos lograr derrapadas con el eje trasero. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Qué os ha parecido el Mustang 100% eléctrico? ¿Os gusta? ¿Os lo compraríais? ¿No os lo compraríais? Dejádmelo todo en los comentarios, y no os olvidéis de darle like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.